Con motivo de mi participación en este segundo simposio de cultivos de cobertura de INTA Marco Juárez, voy a hacer una presentación sobre los cultivos de cobertura como escenario de diversificación y reaparición de plagas. Principalmente, digamos, esta charla la voy a basar en cuáles son aquellos insectos que estuvieron apareciendo asociados a los cultivos de cobertura en estas últimas campañas y algunas sugerencias y tips para identificarlos tempranamente en el lote. Bueno, como ocurre todos los años, uno al iniciar la campaña se pregunta cómo será la campaña venidera en cuanto a insectos plaga. Tenemos un poco más de herramientas e información en cuanto al clima, digamos, en lo que son pronósticos, pero en lo que es plagas agrícolas es un poco más, digamos, hay un poco menos de información, por lo cual hay que estar atento para hacer una correcta planificación a lo que está sucediendo en el momento y a la información, digamos, que se vaya dando en la medida que se sucede esta campaña o inmediatamente previo a esa campaña. Nosotros necesitamos, obviamente, conocer o tratar de pronosticar, estimar, como para realizar una correcta compra de insumos y demás que es necesario y no hacerlo a último momento cuando ya tenemos digamos, el problema avanzado y tenemos que actuar mucho más rápidamente. Los factores que intervienen en la abundancia estacional de las plagas son principalmente la biología de la plaga, ¿no? Que va a estar traccionada por el ambiente, por el clima, porque, digamos, dependiendo del ambiente se va a expresar uno u otro tipo de plagas, como ocurrió, por ejemplo, en esta campaña de soja relacionada al ambiente seco, y luego también va a estar influido por el manejo del lote, por el nivel de malezas que tenga, por las prácticas culturales que se hagan, y también por el manejo, digamos, a nivel paisaje de los lotes, por el paisaje en el cual se encuentre inserto ese lote. Es decir, no es lo mismo una zona donde es netamente agrícola que una zona en donde se encuentra, por ejemplo, agricultura y ganadería, presencia de pasturas y demás. Todos esos factores van a condicionar cuánto se pueda llegar a expresar una u otra plaga en el campo, ¿no? Los cultivos de cobertura realmente son un nuevo escenario, ya que digamos, incorporando estos cultivos de cobertura al sistema nos vamos a encontrar con nuevos desafíos, es decir, es un componente que complejiza un poco más el sistema y tenemos que estar, digamos, preparados o atentos para no dejar pasar ciertas cosas. Por eso pongo que requiere agronomía al 100% porque entran en juego muchos factores sobre la marcha, digamos, en la cual la toma de decisión y el criterio agronómico del técnico que sigue el lote es muy importante, se vuelve muy preponderante. Los cultivos de cobertura implican un mayor riesgo de plagas, a menos al inicio, digamos, de la incorporación, conocer las implicancias en cuanto a la siembra, un cultivo, según la latitud en que nos encontremos, la densidad que podemos esperar o el daño que podemos esperar de ciertas plagas, conocer la implicancia de la fecha de secado, cómo puede influir en eso, en el ataque de una de otra plaga, son cosas que son importantes, que empiezan a ser más importantes, ¿no? Demanda estar actualizado porque es importante estar al tanto de qué plagas están, digamos, dando vuelta o qué plagas están atacando cultivos hacia el norte de nuestros lotes, sobre todo aquellas migratorias, y digamos qué está pasando en otras regiones para anticiparnos, agudizar los monitoreos y anticiparnos ante un eventual, digamos, problema.
requieren aceitar la logística y la planificación para evitar fallas de control, resiembra y demás, porque, por ejemplo, en estudios que hemos hecho, ensayos, ¿no? En la experimental Marcos Juárez, en el laboratorio, hemos, digamos, comprobado que, por ejemplo, lo que son orugas cortadoras, haciendo ensayos en ese caso con la oruga áspera, un estadio larval más temprano, digamos, respecto a un estadio larval final, digamos, cuando la larva llega a su máximo tamaño, puede tener una diferencia de tolerancia a un activo químico, es decir, una dosis letal media de unos 5 o 6 veces mayor. Por lo cual, no es lo mismo nosotros, digamos, si monitoreamos el lote de entrada y si encontramos el problema de entrada, que si encontramos el problema cuando ya, por ejemplo, las larvas están más grandes, cuando ya el daño está producido en implantación y demás. Por eso requiere aceitar la logística y la planificación del lote y sobre todo también el monitoreo. Por eso digo en ese caso, en el Power, que la vista gorda o la falta de monitoreo puede costar caro. Los beneficios que traen los cultivos de cobertura son muchísimos realmente. Sobre todo, y me imagino que en otras charlas van a tratarlo, aquellos, son muy importantes aquellos relacionados a la fertilidad, tanto química como física del suelo, que es el pilar fundamental de la agricultura extensiva, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que requiere un enfoque de sistema, digamos que no se puede manejar de una forma simple, es un sistema más complejo y una visión a largo plazo, ¿no? Porque esos beneficios se van a ir dando, pero tal vez no instantáneamente, sino más bien a largo plazo en el lote. Bueno, en cuanto a la reaparición de plagas agrícolas, puse algunos, digamos acá, algunos titulares que saqué de los portales de oruga cortadora, que empieza a ser, era un grupo, digamos, de orugas que se tenía bastante olvidado y ahora empiezan a tener digamos, apariciones más frecuentes y muchas de ellas asociadas a los cultivos de cobertura, ¿no? Traigo a colación, por ejemplo, este boletín de la década del 80, hecho por el ingeniero Jorge Aragón, técnico de INTA Marcos Juárez, y este de la década del 90, de la oruga cortadora, en donde señalo principalmente que dan cuenta, digamos, toda esta información de años anteriores, que había daños de hasta un 100% de plántulas cortadas, ¿no? Y en distintas especies. Por lo cual lo que quiero decir, digamos, con esto, es que es un grupo de plagas que tiene mucha potencialidad de daño y al cual hay que volver a prestarle atención. Bueno, sabemos que hay cortadoras de una o de más generaciones anuales, ¿no? Acá puse las especies que estamos encontrando con más frecuencia causando problemas en distintos lotes. Tenemos la oruga áspera, que es de una sola generación anual, y, por ejemplo, la oruga variada y la oruga cortadora de la papa, que antes era Eusoa o Agrotis vilitura, ahora se llama Feltidae privata, que tiene más de una generación anual. Las orugas que tienen una generación anual en la cual los adultos ponen los huevos en otoño y la larva va creciendo lentamente durante el invierno, para acelerar su crecimiento y aumentar su voracidad, digamos, hacia la primavera, en general están causando daños más tempranamente, ¿no? En siembras de septiembre a octubre. Sobre todo, bueno, en maíz, ¿no? Y aquellas que tienen 3 o más generaciones, la primera generación es similar a la de una generación anual, pero, por ejemplo, los que son daños de Eusoa, que estuvimos, digamos, de Feltia, ex-Eusoa, que estuvimos constatando en lotes, son daños que se da en una generación posterior, es decir, que son daños más tardíos, para cultivos que se secan de una forma más tardía y se siembra el cultivo de renta, digamos, de la gruesa durante el mes de diciembre. En esos casos hemos detectado una población mayor que la generación anterior que ha estado causando problemas. Bueno, para reconocer estas orugas cortadoras, podemos empezar con algo tan simple como el tamaño. No comparten en sí el mismo tamaño larval, digamos, las distintas especies, ya que vamos a tener
por ejemplo, que una oruga áspera, en su máximo tamaño larval, vamos a encontrarnos con una larva grande, muy grande, de 4 o 5 centímetros. Son orugas que tienen un peso mayor a 1, 1,5, a 1,5 diría, gramos. Es una oruga grande. En cuanto a Feltia de privata, la que era usada, digamos, nos encontramos con una larva de máximo tamaño de alrededor de 3 centímetros. O sea, ya hay una diferencia entre una y otra. Y luego ha estado causando problemas también una especie que no corresponde a el grupo de orugas cortadoras, puede que sea una, digamos, oportunista, pero en este caso esta especie es mucho más pequeña y su larva en su máximo tamaño no sobrepasa los 2 centímetros. Luego voy a hablar un poquito más de esta especie. Entonces, depende, digamos, el estadio, el instar en que se encuentran las larvas en el lote, va a ser, digamos, más acertado o no esperar a secar la cobertura o realizar un tratamiento, un tratamiento químico, de control químico de cobertura, o optar por ahí por un cura semilla. Bueno, todo eso va a depender del monitoreo de la especie que se encuentre en ese momento en el lote y de cuánto le falte crecer. Para explicar esto traje un boletín, a colación este boletín de la Universidad de Illinois de 2002, que en realidad esto está hecho sobre Ypsilon, Agrotis Ypsilon, que es la principal cortadora, digamos, de Estados Unidos, pero quería graficar cómo es que se da esto. Fíjense que una oruga que está en el penúltimo estado larval tiene aproximadamente 14 días por crecer. Acá dan una idea también del tamaño de la cápsula larva, de la cápsula cefálica, es decir, de la cabeza de la larva, ¿no? Aproximadamente le va a restar unos 14 días por comer y la potencialidad de daño en ese caso va a ser muy alta, ¿no? Cuanto más atrasado esté en el ciclo esa oruga, la potencialidad de daño va a ser mayor. Ahora fíjense en lo que es una oruga de último estadio larval. La potencialidad de daño disminuye porque le quedan muy poquitos días para comer. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta todo esto para ver si la toma de decisión, digamos, más correcta va a ser esperar unos días, el cultivo de cobertura para secarlo, que tal vez no implica agronómicamente un aspecto negativo, no sea un aspecto negativo o no implica un problema en cuanto al manejo agronómico de ese lote. Sin embargo, nos podemos estar ahorrando un problema de stand, digamos, de daño en implantación muy importante, con el solo hecho de esperar 5 o 7 días para secar ese cultivo de cobertura. Lo que es fundamental, recalco, como dije anteriormente, es el monitoreo, porque si no, seguramente vamos a llegar tarde cuando ya las plantas están cortadas y hasta incluso podemos evitar de esta forma una resiembra de un lote, ¿no? Bueno, otros aspectos que podemos usar para el reconocimiento de orugas cortadoras, hablando siempre de estas tres, digamos, que son las que han predominado, digamos, en esta región, es, por ejemplo, la cabeza de la oruga áspera, Arotis robusta o maléfida, tiene esta coloración. A los laterales tiene una coloración oscura y en la parte frontal tiene una coloración clara. En cambio, en la de Feltia de privata tiene una coloración clara homogénea en toda su cabeza. Esto en el lote, observando a la luz del sol, ya lo vamos a poder, digamos, lo vamos a poder apreciar, y esto nos va a ayudar teniendo en cuenta, digamos, cómo es la biología, nos va a dar una idea de cuál es la especie más preponderante, si hay más de una especie, y la biología, digamos, de esa especie nos va a ayudar en cuanto a tomar la decisión y conocer si le falta crecer o no, o si es una especie que puede hacer una generación más o es una generación, digamos, invernal, ¿no?
Y después la oruga variada, que también se la ha encontrado causando daños en soja, tiene esta cabecita con este patrón de coloración, digamos, que es similar a un panal de abeja o cabeza de coliflor, digamos, una cosa así. Tiene este patrón en la cabeza, por lo cual estas son más herramientas que se pueden utilizar para em, identificarlas en el campo rápidamente. Bueno, en cuanto a la diversificación de plagas, fíjense que acá tenemos fotos de la bolillera o Helicoverpa gelotoporion actuando como defoliador en maíz. En este caso eran todos lotes que venían de Vicia villosa, en el cual se había criado la oruga bolillera consumiendo esa vicia, y luego cuando se sembró el maíz, ya la larva se pasó grande al cultivo de maíz y comenzó a causar daños. Algo importante, esto, digamos, no estaba reportado, al menos en los libros, desde 1976, digamos, un reporte escrito de este comportamiento de la oruga bolillera consumiendo maíz en etapas tempranas, ¿no? Bueno, lo importante, digamos, de todo esto, o la parte más técnica aplicada, digamos, es que todos los eventos BT de los lotes en los que hubo este daño inicial controlaron esas orugas bolilleras grandes. Y como nosotros certificamos que era realmente Helicoverpa gelotoporion, porque hace unos años desarrollamos una técnica molecular para diferenciar las distintas helicoverpas que se encuentran en la Argentina, porque nosotros nos preguntábamos en su momento si no podía ser también Helicoverpa sea, pero en ese caso no, la que estaba actuando era, bueno, la sospecha más fuerte, que era Helicoverpa gelotoporion. Luego, esta es la oruga más chiquita que les señalé anteriormente, de menor tamaño, es una oruga que estamos identificando, intentando conocer su biología y primero su posición, digamos, taxonómica, junto con un investigador de CONICET, el doctor Germán San Blas, que me está ayudando, digamos, a realizar una identificación correcta. Por empezar, sabemos que no es del grupo de taxonómico, digamos, de las cortadoras comunes, sino que puede estar siendo otra especie que actúe más como oportunista. Esto también es sobre vicia, son lotes dañados de soja, y lo que hemos corroborado en ensayos en maceta, en la experimental, es que realmente tiene una preferencia muy marcada por soja, es decir, los lotes con maíz no tuvieron problemas en baja de stand de plantas. Así, lo contrario, digamos, se produjo sí con lotes de soja, y en ensayos de maceta así se repitió también ese comportamiento. En cuanto al chinche de los cuernos, bueno, chinche de los cuernos también es una plaga que encontramos bastante frecuentemente esta última campaña, dañando maíz en implantación, ¿no? Lo que nos preguntamos en este caso si era mayormente por causa de la vicia que lo traía, o en realidad era el aumento de cobertura sobre la superficie, ¿no? Y acá en este ensayo, que está hecho, digamos, sobre los ensayos de cultivo de cobertura que conduce Tomás Baigorria, acá en la experimental, vemos que lo que influencia principalmente es la cobertura sobre el suelo, el mayor refugio. Imagínense que esa cobertura va a actuar de alimento y refugio, abrigo invernal de esta chinche que permanece en el lote, y lo que observamos es que la vicia villosa pura, de hecho, no tuvo más presencia de daño en el lote que otras especies. Y fíjense que la concesión, digamos, de la avena más vicia como cultivo de cobertura fue el que alcanzó mayor daño. El triticale también así alcanzó bastante daño. Fíjense que algo que podemos observar claramente es que sí, el barbicho químico tiene menos daño, y que la cobertura está, digamos, influenciando y está aumentando esa proporción del daño de la chinche en el doble o hasta más del doble de plantas dañadas en implantación, ¿no? Igualmente, estas plantas abarcan un cierto grado un rango, digamos, de daño. No es que todas las plantas van a terminar de esta forma, pero bueno, el detalle de este artículo en sí lo vamos a publicar en el próximo boletín de suelos, y ahí lo pueden consultar para más detalle. Bueno, otra cosa que quería hablar era algunas
plagas que son problemáticas para la implantación de la cobertura o que lo fueron al menos el año pasado y que puede ser una situación que se repita este año. El año pasado tuvo bastante preponderancia la oruga militar tardía, Spodoptera frugiperda, dañando verdeos y cultivos de cobertura implantados en otoño, ¿no? Se registró en ryegrass, en cebada, en centeno, en trigo y en triticale, es decir, las gramíneas estuvieron bastante afectadas e incluso hay lotes en donde realmente el daño fue importante. Por eso recalco acá, digamos, la observación y el criterio agronómico del técnico que sigue el lote, ya que, por ejemplo, él va a tener que decidir en cuanto a si continúa el clima cálido, porque lo que se dio con esta oruga militar y lo que puede darse este año es que este clima de fin del verano tan cálido, del mes de marzo, y en ese caso se produjeron los mayores daños en abril, fue un clima bastante cálido que produjo que la última generación del Spodoptera frugiperda sea muy abundante y ataque fuertemente las pasturas y verdeos y el cultivo de cobertura en implantación. Eso puede ser que se repita este año, hay que ver cómo siguen las condiciones climáticas, pero si las temperaturas se mantienen elevadas, esto puede que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, es importante, digamos, manejarse en un nivel de decisión si el cultivo de cobertura está, digamos, la plaga va a alcanzar a disminuir el stand de plantas de cultivo de cobertura, que después ya sabemos que acarrea problemas de malezas y de manejo general del lote, o si ese cultivo de cobertura tiene la posibilidad de zafar, digamos, a la plaga, que la plaga termine el ciclo y el cultivo de cobertura se recupere. Pero bueno, eso todo hay que verlo en el mismo lote, ¿no? Y también en esta semana está produciéndose un vuelo bastante importante de Pseudalete adúltera, que es la oruga militar verdadera, que si bien nosotros conocemos que los mayores daños los produce en octubre, noviembre, diciembre, digamos otra generación, no esta, está habiendo un vuelo muy importante que de mantenerse las temperaturas cálidas puede hacer que esta oruga también esté estorbando en la implantación, ¿no? Bueno, digamos, esto es todo lo que tenía para contarles porque ya no tengo más tiempo y les agradezco la atención y los espero en la mesa de consulta y en la mesa digamos, de debate. Y por otra parte quería mencionarles que está actualmente activo el sistema de alarma de plagas agrícolas, que lo consulten, que también estamos emitiendo por las redes distintas alertas más cortitas, pero digamos todas estas herramientas están a disposición para que los ayude a agudizar el monitoreo y a conocer, digamos, qué es lo que puede estar, tratar de hacer un pronóstico de qué es lo que puede estar pasando o cuáles son los daños que se pueden dar en el lote a futuro. Bueno, hasta la próxima, nos vemos en la mesa de debate.